Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el profesor encargado del curso de Filosofía, y para esta semana número 10 del ciclo 2019-1 tenemos un tema bastante actual, el tema del posmodernismo y la hermenéutica. Quiero comenzar esta clase con la hermenéutica porque es la corriente que sigue después de Heidegger que vimos lo vimos la semana pasada, y quiero decir lo siguiente: hacer lo que está en la primera página de su boletín, desarrollar una historia de la hermenéutica, porque antes que Gadamer ponga en el centro de la reflexión filosófica la hermenéutica, esta palabra tiene una historia. Por ejemplo, hermenéutica proviene del griego hermeneia, hermeneutike, que significa interpretar, y por eso está asociado al dios Hermes, que como sabemos daba mensajes, pero estos mensajes ameritaban ser interpretados porque podían generar cierta confusión. Y tengo un ejemplo para probar eso. Cuenta Heródoto que un día un rey griego no sabía si enfrentar o no a los persas. Los persas lo asediaban. Entonces este rey se acerca al oráculo de Delfos y le pregunta: ¿voy a vencer a los persas? Y el oráculo le responde lacónicamente lo siguiente: un gran ejército va a ser destruido. Este rey piensa que el gran ejército es el de los persas, le declara la guerra y los persas literalmente barren con su pueblo. Para su suerte, él se salva. Luego él va y en tono de reproche le dice al oráculo de Delfos: tú me dijiste que un gran ejército iba a ser destruido. Y lo que le dice el oráculo de Delfos es: sí, el gran ejército era el tuyo. Eso genera o nos da una lección. El mensaje del oráculo estaba bien, el problema fue el de la interpretación. Si bien la interpretación comienza en el mundo antiguo, en Grecia, donde adquiere un nivel, digamos, de mayor preponderancia, es en la teología cristiana, porque sabemos que la teología cristiana o el cristianismo es la religión del libro. Uno lee la Biblia e interpreta la Biblia. Es más, cuando hay dos interpretaciones distintas, esto puede generar un cisma, como ocurrió además en la Reforma y Contrarreforma en la Iglesia Católica. San Agustín creía que el hombre era libre, pero de pronto Lutero dice que en realidad Dios ya tiene a las personas elegidas antes de su nacimiento. Él habla de providencia, de la llamada, del destino. ¿Quién tiene la razón? Lutero y San Agustín leyeron la misma Biblia, pero tienen interpretaciones distintas. Es más, eso también se da en nuestros días. Pensemos lo siguiente: conversamos con un adventista. Estas personas diezman, pero yo he escuchado que algunos testigos de Jehová cuestionan a los adventistas y le dicen: ¿tú por qué diezmas? El adventista dice: bueno, yo diezmo porque eso está en la Biblia. A lo que replica el testigo de Jehová: sí, pero eso está en el Antiguo Testamento y Jesús ya vino a reformular lo que dice ahí. Pero por ejemplo, lo que cuestiona el adventista del testigo de Jehová es que los testigos de Jehová no donan sangre ni aceptan sangre cuando están en una enfermedad, porque hay un versículo en la Biblia que habla de la sangre como un líquido divino. Entonces, por ejemplo, alguna vez se tenía un familiar internado en una clínica y había un testigo de Jehová, ¿no? Y tenía un brazalete que decía: yo no acepto donación de sangre. Y es más, un hermano de su congregación siempre estaba con él para ver que él cumpla esto. Lo que le diría al adventista es: ¿y por qué tú dices esto? Ah, porque yo me baso en este versículo de la Biblia. La pregunta que les hago ahora ¿es que el testigo de Jehová y el adventista leen Biblias diferentes? No, leen la misma Biblia. El problema está en la interpretación. Entonces la teología cristiana también tiene que decirnos cuestiones sobre la interpretación. Luego, siguiendo la historia de este concepto, tenemos, jóvenes, la interpretación que se le da a las leyes. Por ejemplo, tenemos un caso muy sonado ahora en la esfera pública que es el de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Les pregunto: ¿es que Juliana Llosa, la abogada de Keiko, y el fiscal Pérez han leído constituciones distintas? Nada que ver. Han leído ambas, o sea, la misma constitución. Lo que pasa es que el fiscal Pérez, interpretando la constitución, cree que es justo encerrar a Keiko Sofía Fujimori. Pero la abogada de Keiko considera que eso es injusto. Ahí está el detalle. Interpretamos, ¿no? Entonces, esa es una breve historia de la hermenéutica que se hace en la primera parte de su libro. Ahora vayamos a la interpretación filosófica, a la hermenéutica filosófica, que la inicia
Si bien Martin Heidegger, porque dice que una estructura del Dasein, del hombre, del ser ahí, es interpretar, quien lo lleva a un nivel bastante interesante y lo pone en el centro de su filosofía es Gadamer. ¿Y Gadamer en qué libro, profesor? En Verdad y Método. Entonces vamos a poner, jóvenes, ¿no? Acá, hermenéutica. El máximo representante de la hermenéutica es Gadamer. ¿En qué libro, profesor? Verdad y Método. Gadamer, jóvenes, habla de los elementos de la interpretación. O sea, eso que les estoy diciendo en su separata está como una característica, el círculo hermenéutico. Lo que hace Gadamer en Verdad y Método es algo bastante interesante porque nos hace tomar conciencia de todo lo que está en juego cuando interpretamos. Y según Gadamer hay tres elementos en la interpretación. El sujeto, el objeto, lo que yo estoy interpretando, y la interpretación, que es la relación. Vamos a escribir esto en nuestro esquema, ¿no? Tenemos acá al sujeto, y acá tenemos al mundo, que va a ser como un gran texto, dice Gadamer. O sea, acá tenemos el intérprete, quien interpreta, y acá tenemos al mundo, que es como un gran texto. Y lo primero que quiero que entiendan, claro, de parte del sujeto, es que para Gadamer, como bien señala su separata, el hombre es un ser por naturaleza interpretativo. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que el hombre sea por naturaleza un ser interpretativo? Que yo no solamente interpreto un libro. Claro, uno de ustedes podría ver a una persona en una biblioteca y decir, mira, está interpretando. Y lo que diría Gadamer es que no solamente interpretamos los libros, sino que también interpretamos el mundo, los hechos. Yo le podría preguntar a ustedes, el hecho es que Keiko Sofía Fujimori está en la cárcel. ¿Cómo interpretan eso, jóvenes? Uno de ustedes me dirá, está bien, profesor, otro dirá que está mal. O sea, interpretamos la realidad. Cuando vemos una película y vamos al cine, ¿qué hacemos? Interpretamos. A algunos les parece muy buena la película y a otros aburridos. Vamos al Mali, al Museo de Arte de Lima, a ver cuadros. Interpretamos los cuadros. ¿Qué más interpretamos? Interpretamos rostros. A veces subo al Metropolitano, estoy parado y me pongo a observar la mirada de las personas. Hay personas que me parecen cansadas. ¿Me lo han dicho? No, por su rostro, ¿no? O uno de ustedes puede decir, profesor, en la semana tal me parecía que estaba triste. ¿Por qué? ¿Yo se lo he dicho? No, por el rostro. Entonces interpretamos miradas, interpretamos gestos, interpretamos cuadros, interpretamos películas, interpretamos canciones, interpretamos también libros. Eso en su separata lo mencionan como la universalización del fenómeno interpretativo. El ser humano interpreta todo. Otra característica importante que señala Gadamer es que el sujeto no se acerca al texto como una tabula rasa, sino que él posee prejuicios, se acerca con ciertas expectativas. Vamos a escribir eso en la pizarra. Tiene prejuicios, precomprensión. Jóvenes, cuando uno se acerca a un texto, dice Gadamer, no se acerca como una tabula rasa, sino con ciertos prejuicios. Ejemplo, ya les he dado la clase de Nietzsche. Les he dicho que Nietzsche critica duramente al cristianismo. Supongamos que uno de ustedes que me está escuchando es ateo. Va a comprar en una librería el libro El Anticristo. Ese ateo se va a acercar con prejuicios positivos al libro de Nietzsche, porque va a decir, acá voy a encontrar argumentos para demostrar mi ateísmo. Ahora pongamos el ejemplo de otro alumno. Este alumno más bien es cristiano, y es cristiano ortodoxo, dogmático, cree que la Biblia dice la verdad y no acepta ninguna crítica. Y llega a las manos el libro de Nietzsche, El Anticristo. Este alumno va a tener prejuicios positivos o negativos. Negativos.
el ateo y el creyente no se acercan de la misma manera al texto de Nietzsche, lo hacen con prejuicios distintos. Otro ejemplo, el manifiesto comunista. Supongamos que uno de ustedes tenga simpatía con Marx por su crítica al capitalismo y lee el manifiesto comunista y dice, me voy a informar, acá está la verdad de Marx, manifiesto comunista. Prejuicios positivos. Ahora pensemos que existe un alumno que es hijo de un policía que falleció en el conflicto armado interno por terroristas de Sendero Luminoso. En cambio, esa persona que lee el manifiesto comunista va a decir, este libro leyó Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, quienes mataron a mi padre. Sus prejuicios más bien van a ser negativo. Ahora, no nos acercamos con prejuicios solamente a los textos, sino también a la realidad, ¿no? Supongamos que un alumno, primera clase del ciclo ordinario, ¿no? Y un alumno le pregunta a otro, ¿qué tal es ese profesor? Me ha tocado tal profesor de economía. Y su amigo le dice, sí, llevé con él el ciclo pasado, es un muy buen profesor. Ese chico, antes de llevar su clase, ya tiene prejuicios positivos. Pero si le dice, no, es un mal profesor, ese chico va a tener prejuicios negativos. Siempre tenemos prejuicios. Si yo les digo, jóvenes, vean la película La Naranja Mecánica, porque es una muy buena película, ya les estoy dando prejuicios positivos. Y si le digo, jóvenes, no vean la película a su madre, porque es una película aburrida, ya les estoy dando prejuicios negativos. Nos acercamos con una precomprensión a la realidad, dice Gadamer. Bien, y del lado del mundo quiero anotar lo siguiente, jóvenes. Hemos visto dos características, vamos a poner 1 y 2 de parte del sujeto. Ahora vamos a ver dos características de parte del mundo. Para Gadamer, el mundo, que es como un gran texto, primero, es algo que debe ser interpretado. Gadamer dice que la gente no se atañe simplemente a describir la realidad, sino a interpretarla. Ejemplo, alguien dice, Colombia le ganó a Perú 3-0, dicen, no, Perú jugó mal, interpretan. Para que entiendan eso podemos poner un ejemplo bastante cotidiano. En América Televisión hay un programa Fútbol en América, los domingos en la noche. Eric Osores y otros periodistas. A veces que he visto este programa, juega Perú y uno dice, para mí Perú jugó bien, perdió pero jugó bien. Y otro dice, no, jugó mal. Mi pregunta es, ¿estos dos periodistas han visto el mismo partido? Sí, pero lo interpretan de manera distinta, exacto. Nosotros también interpretamos un partido de fútbol. Pero lo que se Gadamer es algo bastante importante. El hombre no solamente describe, el hombre interpreta. Nadie dice mi clase de filosofía dura 1 hora. Dicen es una buena clase o es una mala clase. Interpretamos, estamos constantemente interpretando. A veces interpretan mis frases, ¿no? Muy bien, primer dato del mundo. Y segundo, que es bastante importante, que en el caso de un texto, según Gadamer, el texto tiene un sentido que le da el autor. Cuando Nietzsche escribió El Anticristo, le quiso dar un sentido, crítica al cristianismo. Lo interesante de Gadamer es que a pesar de que uno le da uno como autor al texto le da un sentido, cuando el texto llega a imprenta ya tiene vida propia. Y quien lo lee puede encontrar un sentido que el autor nunca jamás imaginó. Ejemplo, sigamos con Nietzsche. Nietzsche dice en El Anticristo la siguiente frase: primera norma de nuestra moral, muerte a los débiles, y hay que ayudarlos a morir, por amor a la humanidad. Me imagino a Hitler, que leía Nietzsche y creía que además era el pensador nazi. Nietzsche no era nazi, no vive en el siglo XX, está en el siglo XIX. Nietzsche leyó esto y creyó interpretar que Nietzsche hablaba en contra de los judíos. Me imagino esa frase en un campo de concentración: muerte a los débiles y hay que ayudarlos a morir. Los nazis aplicando la solución final contra los judíos. Esa es la interpretación que le da Hitler, porque conociendo a Nietzsche sabemos que eso es un poco descabellado, porque Nietzsche, si bien habla de la jerarquía, de la superioridad de la raza blanca, no habla de la superioridad de la raza aria alemana, ¿no? Nietzsche habla, eso sí es cierto, de la superioridad de la raza blanca. Lo que hace Hitler es
interpretar de otra manera lo que hace Nietzsche, ¿no? Entonces, eso es importante. Nietzsche pudo querer haber dicho algo, pero sus textos adquieren vida propia y luego uno lo puede interpretar de otra manera. Eso también pasa en la música. Un cantante escribe una canción queriendo dar a entender algo. Es una canción, supongamos, de desamor. Pero otra persona la escucha y más bien le parece una canción que va por otro sentido. Eso también lo permite la hermenéutica. Y el tercer punto que quería comentar, volviendo ahora sí al plano del sujeto, era que el sujeto, para Gadamer, posee conciencia histórica. ¿Qué es la conciencia histórica, profesor? La conciencia histórica es la conciencia y el privilegio que tiene el hombre del siglo XX de saber que su interpretación de la realidad es una perspectiva particular que está moldeada por el momento histórico en el que vive. O sea, lo que yo creo está muy influenciado porque vivo en el Perú y también porque vivo en el siglo XX. Ejemplo. Uno de ustedes me pregunta, profesor, ¿usted cree que los varones y las mujeres somos iguales? ¿Debe haber equidad de género? Yo le digo, por supuesto. Y Gadamer me diría, claro, Eleazar, tú crees eso porque estás en el siglo XXI. Pero a ver, vamos a retroceder un siglo. Hace 100 años, si le preguntabas a un peruano si creía que los varones y las mujeres eran iguales, es bastante probable que te haya dicho que las mujeres eran inferiores, que los hombres eran superiores. O por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿los blancos y los afrodescendientes son iguales? Por supuesto, yo creo eso, porque soy un sujeto del siglo XXI. Pero a ver, pensemos en un sujeto de 100 años atrás, Estados Unidos, antes de Luther King, leyes segregacionistas, creían que los blancos eran superiores a los... Entonces, lo que ustedes creen está moldeado por el momento histórico en el que vive. Tengo otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo le digo a uno de ustedes, este fin de semana me voy a ver con mi pareja? Cuando yo digo pareja, ¿ustedes piensan en un chico o en una chica? La mayoría piensa en una chica, porque solemos creer que el amor es algo heterosexual. Pero quizás de acá a un tiempo, ¿no?, el amor homosexual se imponga al amor heterosexual, ¿quién lo sabe? Y cuando alguien diga mi pareja, y lo diga un varón, van a pensar en ¿qué? En un varón. Cuando digo una chica, en una chica. O sea, lo que tú piensas está influenciado, bastante influenciado, diríamos, por el momento histórico en el que vives. Y en esta relación, jóvenes, sujeto-mundo, se da la interpretación. Se da la interpretación, que además podríamos decir que tenemos o se tienen varias interpretaciones, vamos a decir, interpretaciones que dependen del momento histórico. Estas dependen del momento histórico. Otra parte importante de la hermenéutica que está en su separata es la diferencia entre sentido literal y sentido espiritual. Quiero hacer una precisión sobre este punto de la separata, jóvenes, porque reiterativamente los alumnos la preguntan. Primero, que eso no es hermenéutica filosófica, eso es hermenéutica teológica. Gadamer en ningún rincón de las 600 páginas de Verdad y Método habla de eso. Lo que pasa es que eso está en la parte de historia de la hermenéutica, ¿no? Y es una parte en realidad no sustancial de la separata, pero como está en la separata, para evitar que genere confusiones en ustedes, vamos a explicarla. Sentido literal, lo que dice un texto, y el sentido espiritual, ese sentido un poco ya figurado. El detalle es que ustedes dentro del sentido espiritual tienen 3 categorías: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. A ver, ¿qué dice en su separata sobre el sentido alegórico? Representa una idea o concepto a través de imágenes alusivas, metafóricas o símbolos. ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? Muy bien. ¿Qué significaba la caverna? El mundo sensible. ¿Qué significaba la realidad exterior?
el mundo de las ideas. ¿Qué significaba el sol? El bien. ¿Recuerdan la alegoría del carro alado? ¿Qué significaba el áuriga? El alma racional. El caballo negro, el alma irascible. El negro era el alma concupiscible. El caballo blanco, el alma irascible. Una alegoría es eso. Mediante imágenes te transmito conceptos. El ejemplo que ustedes tienen de sentido alegórico en su separata es que el paso del Mar Rojo representa el triunfo de la ciudad de Dios, ¿no? ¿Qué dice su separata sobre el sentido moral? Los acontecimientos conducen a un obrar justo, o sea, fueron escritos para nuestra instrucción moral. Y tengo un ejemplo de la Biblia, que está lo pueden buscar, Primera de Reyes, capítulo 21. Acab y la viña de Nabot. Acab era un rey que, digamos, era dueño, tenía todo lo del reino, pero que comenzó a codiciar el pequeño terreno de uno de sus vecinos, que tenía una pequeña granjita. Fue a Nabot y le dijo a Nabot, quiero comprarte tu casa, te voy a dar un lugar mejor. Y Nabot, como lo había recibido de herencia, no quiso. Y Acab, que era rey, triste, se enfermó, no comía, hasta que su esposa le dice, ¿qué te pasa, Jezabel? Y Acab le dice, es que Nabot no ha querido venderme su viña. ¿Qué es lo que hace la esposa de Jezabel? Contrata unas personas para que digan que él ha blasfemado contra Dios y contra el hombre. ¿Y cómo acaba Nabot? Apedreado, lo matan. Pero ahí no termina el mensaje bíblico. Luego, Dios manda a Ezequiel, si no me equivoco, a un profeta, a que, digamos, le diga a Acab, tú has actuado mal contra él y por ende, tú vas a morir como ha muerto Nabot. Te va a ir muy mal y los perros van a comer tus carnes. Entonces, ese tiene un sentido moral, porque uno después de leer ese versículo de la Biblia, ese capítulo de la Biblia, dice, si yo hago mal, Dios siempre me va a ver y me va a castigar. Es un muy buen ejemplo, creo, de sentido moral. La Biblia tiene muchas parábolas que hablan sobre este tema, ¿no? Y finalmente, ustedes tienen el sentido anagógico, que en su separata dice que los santos pueden ver acontecimientos de una significación eterna. O sea, el sentido anagógico es simplemente, o digamos, algo exclusivo de los santos, ¿no? En su separata está el ejemplo de que la iglesia puede ser interpretada como Jerusalén celeste. O el libro de Revelaciones, todo lo que vio, por ejemplo, Juan, ¿no? El Apocalipsis. Entonces, estos tres sentidos están en su separata, pero recuerden, no es parte sustancial de la separata, no es hermenéutica filosófica, es hermenéutica teológica. Ahora, jóvenes, vamos a ver lo relativo a la segunda corriente, el posmodernismo. Primero, esta palabra posmodernismo, la misma palabra nos dice ya algo. ¿Qué significa lo pos? Por ejemplo, ustedes están en su vida preuniversitaria. Van a ingresar a San Marcos, van a estar en su vida universitaria. Cuando egresen de San Marcos, su vida postuniversitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la modernidad, esa época histórica, habían sociedades premodernas. Y después de la modernidad están las sociedades postmodernas. Etimológicamente, más o menos es eso, aunque la posmodernidad deben entenderlo ustedes como la caída de los ideales de la modernidad. Porque para Lyotard, la modernidad es un conjunto de ideales, que si comparamos esos ideales con los ideales que tenemos actualmente, vamos a ver que ha habido un quiebre, un hiato. Entonces, por una cuestión pedagógica, voy a hacer un cuadro donde comparemos los ideales de la modernidad respecto de los ideales de las sociedades postmodernas. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá modernidad y acá vamos a poner posmodernidad. Y recuerden que el posmodernismo es la caída de los ideales de la modernidad. Por ejemplo, un ideal caro de la modernidad es la confianza en la razón. Ejemplo, René Descartes. René Descartes es padre de la filosofía moderna, pero también padre del racionalismo. Y lo que toman los ilustrados franceses de Descartes es esa idea
que a mayor desarrollo de la razón, a mayor desarrollo del conocimiento, mayor bienestar para la humanidad. De ese modo, el desarrollo de la racionalidad del conocimiento supone para la modernidad un progreso, que es otro ideal caro de la modernidad. Hay un progreso. Eso está en los Ilustrados, está en Hegel, está en Marx, está en Comte, cada uno a su manera. Recuerdan, para Hegel era desarrollar la idea de la libertad, para Marx el progreso era la lucha de clases, y para Comte el progreso implicaba el avance de la ciencia. Cada uno a su manera, pero los tres creían en el progreso. Otra idea básica de la modernidad es que ese progreso se va a dar porque hay una historia universal. Recuerdan que para Hegel la libertad se movía de Oriente a Occidente. En Occidente se realiza la libertad y por eso, digamos, hay una historia universal, hay un pueblo que guía el progreso, ¿no? Y este pueblo guía ese progreso porque sigue valores universales, que si bien ellos lo tienen a la vanguardia como égida, están en todo el mundo. El ejemplo de Hegel es la libertad. Entonces, para la modernidad también hablamos de valores universales. Libertad, dignidad, igualdad. Claro, incluso podríamos decir que esto lo expresa Kant mediante los imperativos categóricos. Muy bien, pero estos valores universales suponen un dualismo. La modernidad defiende dualismos. ¿Cuáles son los dualismos? Desde Descartes, res extensa, rex cogitans, varón, mujer, oriente, occidente, blanco, negro. Son dualismos. Si podemos resumir la modernidad en una palabra, sería en la siguiente, o en una frase mejor. La verdad es universal. Todos estos valores son cuestionados en las sociedades posmodernas. Por eso dice bien su boletín que Nietzsche es el precursor del posmodernismo. Porque Nietzsche, siguiendo a Arthur Schopenhauer, dice que hay dos grandes mentiras dentro de la historia de la filosofía. La primera, el hombre es un animal racional. Ya vimos en la clase de Nietzsche que para él, al hombre no lo gobierna la razón, sino la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Ese conjunto de instintos. Por eso Nietzsche es un crítico mordaz de la racionalidad. Por eso critica a Platón, a Sócrates, porque eran demasiado racionales. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, que el posmodernismo critica la razón. Nietzsche es el gran ejemplo, pero también critica la razón A y B, el progreso. Recuerdan que Nietzsche defendía la idea del eterno retorno y les dije en la clase de la semana número 8 que para Nietzsche no había un progreso. Eso era Marx, Comte y Hegel. Para Nietzsche había un eterno retorno. Incluso podríamos decir, ¿ustedes creen que el siglo XX implicó un progreso respecto del siglo XIX? Si hubieron dos guerras mundiales. ¿Podríamos decir que el siglo XXI es mejor que el siglo XX? Más bien lo que dice Nietzsche es que no hay un sentido determinado. El hombre se topa con el sin sentido. Muy bien, continuemos. ¿Qué más es el, digamos, posmodernismo? Frente a una historia universal, ellos proponen historias locales. ¿Por qué? Porque siempre se ha contado la historia desde los occidentales. Eso se llama eurocentrismo en sociología, ¿no? ¿Cómo estaba hasta hace poco, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, el primer contacto intercultural entre Occidente y los latinoamericanos? Descubrimiento de América. Esa es una visión europea. Ellos nos descubrieron, hay que darles gracias porque trajeron la religión verdadera, dicen ellos. Bueno, bastante problemático lo que sostienen, pero ellos dicen algo parecido. Entonces, lo que dice, por ejemplo, un autor, Walter Benjamin, es lo siguiente. La historia siempre la escribe el vencedor. Hay que contar la historia desde el vencido.
¿Ustedes creen que una clase del primer contacto intercultural entre españoles y peruanos la cuenta de la misma manera un profesor en España que un profesor en el Perú? No, porque el de España va a decir descubrimiento, todos los logros, pero nosotros la llamamos, y está bien que la llamemos así, conquista, ¿no? Fue una conquista, una masacre, una barbarie en realidad. Entonces, no se cuenta de la misma manera. Entonces, eso es contar la historia desde el vencido. Otra idea también interesante es que los posmodernos señalan que mucho nos hemos concentrado en los grandes personajes. Y hay un poema de Bertolt Brecht preciso para este tema. El poema, que es muy bueno además, se llama Reflexiones de un obrero que lee. Más o menos dice lo siguiente: ¿alguien recuerda a los esclavos egipcios que murieron para hacer la pirámide de Egipto? ¿Alguien recuerda a los esclavos chinos que se esforzaron para hacer la muralla china? ¿Alguien recuerda a los indígenas peruanos que hicieron la muralla de la Dorada Lima? No, dice Bertolt Brecht. Tú recuerdas al faraón, tú recuerdas al emperador y tú recuerdas al virrey. ¿Acaso el virrey cargó algo para hacer la muralla? Esa idea es una idea, digamos, afín al posmodernismo, ¿no? Estamos concentrados en los grandes personajes. Alejandro Magno conquistó. Alejandro Magno, diría un posmoderno, ¿fue solo a pelear? No, pues, pero nosotros decimos Alejandro Magno, no. Hay que contar la historia también desde los pequeños personajes. Muy bien. Y otra idea importante del posmodernismo que se desprende del anterior es que hable de una diversidad de valores. Un posmoderno diría, lo bueno y lo malo, ¿es universal? El ejemplo, la monogamia está bien acá, la poligamia está mal, pero en cualquier parte del mundo es así. No, entonces es una visión muy chata de la realidad, dirían los posmodernos. Hay muchos sistemas de valores como tantas culturas hay. Y la última idea es que los posmodernos critican el dualismo. Bueno, critican el dualismo y por ende, vamos a poner acá la tesis afirmativa, promueven el pluralismo. Lo que diría un posmoderno es, nos han dicho que hay varones y mujeres. ¿Eso es afín a la realidad? No. Hay bisexuales, homosexuales, transexuales, pansexuales. O sea, ¿por qué crearnos corceles, blanco, negro, varón, mujer, si en realidad hay mucha más pluralidad? Ese es un enfoque también posmoderno. La bandera de la diversidad cultural y sexual es una implicancia del posmodernismo. Todo esto lo podemos resumir en la siguiente frase. La verdad es una cuestión de perspectiva. Estas ideas que hemos expuesto del posmodernismo son sus características, son como una suerte de telón de fondo para ir a ver qué es el posmodernismo para Lyotard, que está en su famoso libro La condición posmoderna. En este libro, Lyotard define el posmodernismo de la siguiente manera. El posmodernismo es, dice Lyotard, la incredulidad ¿Qué significa que en la sociedad posmoderna los sujetos sean incrédulos frente a los metarrelatos? Primero, ¿qué es un metarrelato? En su boletín dice que es un discurso omnicomprensivo que lo comprende todo y que le suministra un fin a la historia. O sea, es un discurso que cree comprender toda la realidad a tal punto que comprende cómo va a acabar la historia humana. Ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es un discurso omnicomprensivo porque sabe cómo va a acabar la historia humana, la parusía, segunda venida de Cristo y todo lo que ocurre en Revelaciones o el Apocalipsis. El marxismo también es un metarrelato porque cree cómo va a acabar la historia, sin clases sociales, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de metarrelatos. Lo que dice Lyotard es que nuestra sociedad se caracteriza porque tenemos incredulidad, no creemos ya en los metarrelatos. Por eso no es para nada casualidad que en la última encuesta mundial el 16% de la población se declare que no pertenece a ningún credo religioso. El ateísmo y el agnosticismo comienza a ser un fenómeno de masas. En el último censo en el Perú, el 5,2% de la población no profesa ninguna religión.
ninguna religión, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que ya no cree frente a esos discursos. No creemos que el marxismo va a solucionar muchas cosas. Somos incrédulos. Ahora, lo que dice Lyotard, y esto es algo bastante interesante para entender las sociedades premodernas, modernas y posmodernas, es que hay algo que une a la sociedad moderna con las premodernas, que ambas creen en metarrelatos. El detalle es que las sociedades premodernas creen en metarrelatos religiosos. Ejemplo, San Agustín, su libro La ciudad de Dios. La historia, dice San Agustín, es el enfrentamiento entre la ciudad divina y la ciudad terrenal. ¿Quién va a ganar? La ciudad de Dios, dice San Agustín. Providencialismo. Dios conoce cómo ya termina la historia. La modernidad, si bien critica los metarrelatos religiosos, también propone metarrelatos. Por ejemplo, vamos a poner acá, propone metarrelatos, pero claro, no religiosos, sino racionales. El marxismo. ¿Cómo va a terminar la humanidad para el marxismo? Sin clases sociales. Y acá está, ¿no? Cristianismo. En cambio, dice San Agustín, acá ocurre un hiato, una ruptura, porque algo que caracteriza a nuestras sociedades es que no se cree en los metarrelatos. Porque claro, uno de ustedes podría pensar, profesor, en el dato que dio hace un momento, que el 16% de la población mundial no profesa ninguna religión, igual los cristianos o los creyentes siguen siendo la mayoría. Hay que afinar eso. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, soy católico, pero la pregunta es, ¿organizan su vida en torno al cristianismo? ¿Cumplen las normas cristianas? ¿No? Entonces, esos son como que, la encuesta es engañosa, ¿no? Porque el 90% de peruanos profesa la religión. De esos 90%, ¿cuántos viven su cristianismo? ¿Cuántos ponen en práctica? Podríamos poner un ejemplo más concreto. ¿Cuántas personas inician sexualmente antes de casarse? Entonces, si tú organizas tu vida en torno al cristianismo, es que estás en el metarrelato. Pero si dices, sí, yo creo, pero vives tu vida como te dé la gana, creo que eso no es seguir el metarrelato, porque el metarrelato te organiza la vida. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. El marxismo, ¿no? La gente ya no cree, y eso en realidad lo digo con mucha pena, porque la gente cree que la pobreza siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, le quitan a la juventud la posibilidad de pensar en formas alternativas de sociedad. O sea, el metarrelato del marxismo, no, ya nadie cree en el marxismo. Mira lo que pasó en Rusia, mira lo que hizo Abimael acá, entonces aniquilamos. No, las cosas son así, siempre van a existir ricos y pobres. O sea, somos como una época sin sueños, sin grandes sueños, podríamos decir, ¿no? A tal punto que, digamos, dice Lyotard, dejamos que se burlen de ciertos metarrelatos. El ejemplo, uno de ustedes puede ser cristiano y ver South Park, y ver ese episodio donde el diablo se enfrenta a Jesucristo. Entonces, ese es como que un sujeto posmoderno, ¿no? Digamos, no tiene un metarrelato muy fuerte. Lo que dice además Lyotard es que cada uno toma algo de un metarrelato. O sea, yo no me compro el metarrelato del cristianismo, tomo de cada metarrelato lo que me conviene. Ejemplo, yo creo en la igualdad. He salido a marchar un par de veces por, digamos, esto de la marcha Ni Una Menos. Creo en la igualdad, en la equidad de género. Soy ilustrado. Pero también creo que uno debe tener una vida original. Soy romántico, Herder. Pero también creo que debemos ayudar a nuestro prójimo. Tomo eso del cristianismo. Claro, no me compro todos los otros, digamos, dogmas cristianos, pero ese sí. Eso lo llama Lyotard, somos sujetos fragmentados. Tomamos de aquí, tomamos de allá, y ese Frankenstein que sale, somos nosotros. Muy bien, jóvenes, con estas ideas que hemos visto de Gadamer y de Lyotard, hermenéutica y posmodernismo, podemos, digamos, enfrentarnos de manera más consistente a las preguntas. Pregunta número 1. Considerando las características de la hermenéutica, ¿es cierto que en esta
rechaza la universalización del fenómeno interpretativo, falso, propone, interpretamos todo. El acto interpretativo posee 3 elementos, eso es verdad, texto, autor y receptor, no, interpretación. El hombre posee conciencia de carácter particular de su interpretación, ¿cómo se llama eso? Conciencia histórica. Dilthey considera la interpretación una estructura constitutiva del Dasein, eso es Heidegger. ¿Por qué no la E, profesor? El círculo hermenéutico se agota, llega a una verdad, es infinito. Hay múltiples interpretaciones de un texto. Sobre el posmodernismo señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. ¿Considera al modernismo o a la modernidad como un proyecto que ha fracasado? Sí, ya no creemos en esos ideales. 2. ¿Valora y reivindica la tradición dualista de la filosofía occidental? Falso, la critica, pluralismo de culturas, sexual, eso es el posmodernismo. 3. ¿Critica la autoridad y objetividad de cualquier tipo de textos? Verdadero, porque para un posmoderno el texto solamente refleja los prejuicios del autor. 4. Sostiene que el lenguaje es el responsable de crear la realidad, asume el giro lingüístico. Pero ojo, asume el giro lingüístico, recordemos que para Wittgenstein el lenguaje era una imagen de la realidad. Para los posmodernos, de manera un poco más vehemente, el lenguaje crea la realidad, ¿no? Las palabras es como si crearan ciertas cosas, ¿no? Entonces, por esto tenemos que la clave es la D. 3. Un feminismo que propone el lenguaje inclusivo para abarcar a aquellos que no son considerados en el lenguaje tradicional, masculino, femenino, ¿qué característica del posmodernismo estaría poniendo de relieve? El antidualismo. Exacto, ¿no? ¿Por qué vas a hablar de masculino y femenino? Mejor hay que hablar de todex, ¿no? Esa famosa palabra, ¿no? Incredulidad hacia las metáforas, esas son metarrelatos, ¿no? La aceptación del giro lingüístico, exacto, porque el decir todex está creando una realidad, en realidad reconociendo de una pluralidad que existe. El cuestionamiento de los textos, no parece, ¿no? 1 y 3. Luego de desaprobar su examen de historia, Marcelo le reclama a su profesora, ya que considera que debió sacar una nota probatoria. Ella le explica que se equivocó en las causas y en personajes de determinados hechos históricos, a lo que el alumno le responde: yo no creo haberme equivocado, en todo caso tenemos distintas maneras de ver la realidad, de acuerdo con la característica de la posmodernidad, a cuál de todas estará haciendo alusión en este caso, a la verdad como perspectiva, ¿no? Hay varias perspectivas de la realidad. Imagínense, ¿no? Están en sus casas en estos momentos, están viendo la computadora, ustedes supongamos que estén de frente viendo su computadora. Si su mamá va a tocarle la puerta y ve la computadora desde ese lado, ¿ve la misma computadora? No, es otra perspectiva de la computadora, porque ustedes tienen una perspectiva mía en este plano. Pero si giramos la cámara tuvieran otra perspectiva, o sea, la realidad es una cuestión de perspectiva, ¿no? Vemos desde una perspectiva la realidad. Quien la ve de ese lado no ve el mismo lapicero. Existen varias perspectivas. Eso se conoce en la actualidad como perspectivismo, ¿no? Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados no tiene relación con la hermenéutica? El círculo hermenéutico es infinito. Eso es verdadero, ya lo dijimos. ¿La conciencia histórica es el privilegio del hombre del siglo XX? Sí, porque antes de ese siglo la gente creía que podía acceder a la verdad universal y objetiva. Y lo que dice Gadamer es que no, tenemos una interpretación histórica parcial y relativa. C. ¿El significado de un texto se encuentra solo en la intención del autor? Falso, porque una vez que el autor deje el libro en la imprenta, ese libro adquiere vida propia y quienes lo leen pueden sacar una interpretación que nunca vio el mismo autor. Desde la perspectiva posmoderna de Lyotard, sostiene que la característica principal de la modernidad son los metarrelatos: marxismo, cristianismo, positivismo. 7. Frente al fracaso de los metarrelatos modernos, Lyotard propone reemplazarlo por los pequeños discursos, ¿no? ¿Qué son los pequeños discursos? Son menos ambiciosos y, claro, rechazan las afirmaciones totalizadoras, intentando reconocer en su lugar la especificidad y singularidad del
fenómeno, ¿no? O sea, perspectivismo, relativismo. No hay que creer en grandes metarrelatos, sino en pequeños discursos. 8. La tesis fundamental de Gadamer es aquí que el arte constituye un juego, cuyo sentido consiste en la representación transformadora que proporciona a lo representado en un incremento de ser. O sea, quien representa algo no lo reproduce, siempre le da una perspectiva de quien está pintando. Pongamos el ejemplo de un pintor. No refleja la realidad. Está su sello personal también en el cuadro. Este incremento, continúa Gadamer, de ser significa que el ser transformado de esta manera es conocido en su verdad. Esta verdad conocida se convierte para el espectador en el encuentro consigo mismo. Habría que decir sobre esta pregunta que sí le falta, digamos, un poco de claridad, ¿no? Para que sea, porque, digamos, es un poco oscura, podríamos decir, ¿no? Del texto podemos inferir que el arte es un juego porque es objeto de diversión para cualquier ser humano. De eso no trata el texto, así que no es la A. Podemos inferir que el ser se incrementa ante el juego del arte que se transforma solo algunas veces, lo transforma siempre. No puede ser. Incremento del ser, su transformación, no podría ser conocida en su verdad. No, sí podríamos conocer algo de verdad y además la transformación nos permite ello. D. Que el arte es un juego y en todo juego subyace una interpretación relativa a sus reglas. Esto, digamos, tiene algo, digamos, es cierto lo que dice la alternativa D, pero no se desprende del texto. E. Podemos inferir que el encuentro consigo mismo del espectador es el encuentro con su interpretación, si no aparentemente está apuntando a esto, ¿no? Muy bien, jóvenes, quería terminar este video dándoles la clave de su lectura, ¿no? La clave de la lectura es la alternativa E. Las ciencias del espíritu se encargan de la formación humana. Y con esto espero que hayan tenido en claro las nociones de la hermenéutica, qué hacemos cuando interpretamos todo lo que está en juego y por qué somos una sociedad postmoderna. Porque, ojo, nosotros vivimos en el postmodernismo. Estas demandas, este querer escribir tódex, ¿no? Este movimiento del molde de las minorías sexuales es un eco, una oleada del postmodernismo. Nos vemos la siguiente semana.